Hola, bendiciones del Altísimo. Que la paz de Dios repose sobre sus mentes y corazones. La palabra del Señor siempre en cada historia que está escrita, siempre nos da un ejemplo, nos da unas instrucciones, nos da unas herramientas y nos confronta hacia nuestra realidad. Porque la palabra de Dios es como mirarnos a un espejo. Ella nos habla y nos hace ver realmente lo que somos. No hay un versículo de Génesis, Apocalipsis en el cual no se refleje tu vida o la mía, no se refleje una experiencia tuya o mía. La palabra del Señor es perfecta, eternamente y para siempre. En 1 Samuel 17, del 1 al 52, vemos la historia de David y Goliat. David vence a Goliat, David derriba a Goliat, David mata a Goliat. Como sabemos, para ese tiempo el rey del pueblo de Israel era Saúl. Saúl era el rey del pueblo de Dios. El rey Saúl se encontraba instalado en el valle de Ela. Pero habían unos adversarios que eran los filisteos. Los filisteos se encontraban entre Soco y Azeca, en otra montaña, en otro lugar. Lo único que separaba al ejército de Saúl y al ejército de los filisteos era un valle. Sabemos que en medio de ese ejército de los filisteos, ellos tenían un gigante. Ellos tenían a Goliat. Goliat todas las mañanas salía de en medio del ejército de los filisteos y desafiaba los escuadrones del Dios viviente. Ese gigante Goliat salía por la mañana y por la tarde, dice la escritura, que salía y desafiaba al ejército de Saúl y decía: saquen un hombre de enfrente de ustedes, del ejército de ustedes, que se enfrente contra mí. Conocemos las características de Goliat. Goliat era un gigante de 3 metros, casi 3 metros, tenía un casco de bronce, tenía una cota de bronce, tenía una armadura de bronce, estaba totalmente equipado con una armadura, entre comillas, impenetrable. Era su forma de protegerse. Y fuera de eso tenía una espada de hierro y tenía un escudero, un hombre que iba siempre al lado de él. Durante 40 días este gigante perturbó al rey Saúl y a todo el ejército. No había hombre alguno que saliera de en medio del ejército de Saúl para que se enfrentara a este hombre. Resulta y acontece que en medio de los hombres que conformaban el ejército de Saúl estaban los 3 hermanos mayores de David. David, el menor de su casa, la función de él en la casa era pastorear las ovejas de su padre, pero resulta que en cierta ocasión el papá le dijo a David: ve y llévale alimento a tus hermanos y ve a mirar cómo se encuentra. En esa ida que hizo David, justo en el momento en que David llega al lugar donde sus hermanos están concentrados como soldados, encuentra la discusión que hay entre Goliat y el pueblo y el ejército del rey Saúl. Él escuchó cómo Goliat desafiaba al ejército del rey Saúl.
Sabemos que el rey Saúl y el ejército le tenían temor, un temor absoluto a Goliat. Sus hermanos mayores, al darse cuenta que él estaba ahí, se enojaron. Dijeron que qué hacía allí. Él dijo, he venido a traer alimento para ustedes. No he venido por más, pero casualmente llegó justo en el preciso momento en que surgía esta confrontación. Para no entrar en detalles, porque esta historia es muy interesante y la pueden leer en 1 Samuel 17, del 1 al 52, el rey había prometido que el que derribara a ese gigante, él le daría en casamiento a su hija, le daría riquezas y lo exoneraría de pagar tributos o impuestos. También Goliat había lanzado una propuesta. Había dicho al ejército de Saúl que si el ejército de Saúl los vencía a él y a los filisteos, ellos serían siervos de él. Pero que si Goliat y los filisteos vencían a Saúl y al ejército de Israel, que era el pueblo de Israel que estaba conformando el ejército de Saúl, ellos serían esclavos de Goliat. O sea que habían propuestas por lado y lado. No dándose más, al oír esto el rey, alguien le dijo al rey que había un joven preguntando, lo mandó a llamar. Y le dijo, sí, yo hablé. Entonces le dice el rey, pero tú qué vas a poder con ese gigante. Ese hombre es un cazador, es un peleador, es un guerrero, es un gladiador desde su juventud. ¿Cómo vas a poder tú, un muchacho rubio, delgado, de hermoso parecer, cómo te vas a enfrentar a semejante gigante que tiene espada, escudero? Y mira que cuando abre la boca todos nosotros temblamos. Entonces le cuenta a David la historia, porque eso es lo que la gente no sabe, que en lo secreto Dios nos capacita. Dios sacó a David de detrás de la manada de las ovejas. David no solamente estaba pastoreando las ovejas, David ministraba el corazón de Dios a través del arpa, de cánticos. Pero David, dice la palabra de Dios, que David se enfrentaba, si venía un oso, si venía un elefante, si venía un tigre, si venía un león, la fiera del campo que fuera, que se quisiera robársele una oveja, dice que él se enfrentaba y se la quitaba de la boca y con sus manos la mataba. Él le dijo eso al rey Saúl. Entonces el rey Saúl le dijo, ven, sí, enfréntate tú, ven y ponte mi armadura. El rey Saúl trató de vestirlo con su armadura. Le puso un casco, le puso un casco de bronce, le puso la vestidura de un guerrero y le ciñó la espada. Dice que David, cuando intentó caminar con eso, él no pudo y él se quitó ese traje de pelea. Le dijo, no, yo no estoy enseñado, yo nunca he usado esto. Así nos pasa. Muchas veces los miedos y los gigantes, muchas veces las situaciones que nos aterrorizan, que nos hacen temblar, que nos perturban, creemos que las podemos solucionar con las soluciones que otros han utilizado. Muchas veces creemos que un divorcio, una enfermedad, o no tener dinero, estar desempleados, o la situación que sea, o cómo criar a nuestros hijos, creemos que las estrategias que han usado los demás, esas nos van a servir a nosotros. O si dirijo una congregación o una empresa, creo que las estrategias que han utilizado los demás pastores o jefes de las otras empresas me van a servir. No, nosotros no podemos poner las vestiduras de otros. Nosotros tenemos que ir revestidos del poder de la palabra de Dios, ir guiados por la bendición de Dios, por la dirección de Dios. Para resumir esta historia, David se enfrentó a Goliat. David llevaba 5 piedras y el cayado con que pastoreaba las ovejas. ¿Y qué le dijo Goliat? ¿Tú crees que yo soy perro que vienes a mí con palo? ¿Y qué le dijo David? ¿Y tú qué crees? Que porque tú vienes con lanza, con jabalina y escudero, no has provocado al ejército, sino que has provocado al Dios viviente.
David tenía claro que ese ejército era el pueblo de Dios y que Dios cuida a su pueblo como cuida la niña de sus ojos. El pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios. Dios no iba a permitir que nadie los derribara. Entonces, en esta tarde te quiero dejar esta historia. Hay muchas formas de sacar reflexión de esta historia. Aquí me quedo corta. Pero te aconsejo hoy que no uses las estrategias de otros, que no te atemorices ante ningún gigante. Solamente pon los ojos en Dios, que Él es más grande que cualquier problema. Lo que es imposible para ti, para mí, para Dios no es imposible. Dios derriba cualquier gigante, pero los peores gigantes que hay en ti y en mí, que pueden haber, son los que están en nuestra mente. Quítate esas vestiduras, esas estrategias ajenas y utiliza y lee la Escritura. Déjate guiar por el Espíritu y por el consejo de la palabra de Dios. Y así ningún gigante podrá hacerte frente. Amén. Que continúen bendecidos. Amén y amén.